Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Que ver con apoyos económicos para empresas, familias y trabajadores. Esta conferencia se ha ido nutriendo, se ha ido alimentando de información y no solamente del seguimiento de estos programas. Usualmente de lunes a viernes damos la información sobre el seguimiento al programa de créditos a la palabra, un crédito de 25,000 pesos que se ha otorgado a empresas, a microempresarios que están registrados en el Censo del Bienestar. Este mismo reporte lo acompañamos cada día con invitados que vienen y nos hablan de otros programas de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios, y además que nos hablan de otros temas relacionados con estos apoyos. Sábado y domingo no damos el reporte por el cierre de las sucursales bancarias, pero sí aprovechamos este espacio, este valioso espacio y la audiencia que sigue esta conferencia para dar cuenta de temas que pueden ser de interés y que repercuten en la manera en la que la economía en general y la economía de las empresas puede tener algún tipo de repercusión. Es así como hemos presentado aquí temas relacionados al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Le dimos una cobertura amplia en las semanas previas a la entrada en vigor de este tratado y hemos seguido dando algún seguimiento a temas comerciales. Pero también desde hace desde la semana pasada, desde el fin de semana pasada y para hoy, nos hemos enfocado en otro tratado comercial del cual México es miembro y que es un tratado importante en la medida en que conecta a la economía nacional con otra región, una región de crecimiento muy importante en la economía global. Se trata del tratado que tenemos con Asia-Pacífico. A menudo nos preguntan, llama mucho la atención que el comercio exterior mexicano está concentrado con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, a menudo se hace la pregunta de qué hacemos para diversificar, qué hacemos para no tener concentrado nuestras importaciones, nuestras exportaciones en un solo país, en este caso los Estados Unidos. Y la respuesta ahí, una de las respuestas, es precisamente pues dar a conocer los otros tratados comerciales que tenemos con otras regiones del mundo. Este es el caso de Asia-Pacífico. Y la razón también de concentrarnos en el TPAT en estas 2 semanas es porque el miércoles próximo, el 5 de agosto, se va a celebrar la reunión ministerial
de la comisión de este tratado, del TIPAT, y este año México tiene la presidencia pro tempore, es decir, esta es una presidencia del tratado que se va rotando entre los países miembros y este año correspondió a México. Teníamos ya nosotros lista un programa extenso de la reunión ministerial. Originalmente lo íbamos a tener de manera presencial. Estas cumbres o estas reuniones de los acuerdos pues suelen estar precedidas por mucho trabajo. Los equipos de cada uno de los países trabajan en los acuerdos, trabajan en supervisar que se estén cumpliendo los objetivos del acuerdo y ver qué más se puede hacer en ese acuerdo. En este caso es un acuerdo distinto al que tenemos con Estados Unidos porque hay una membresía mayor, hay una diversidad de países, una diversidad de economías, como lo escucharemos a continuación. Entonces, también por eso, no solamente por el ánimo de explicar dónde podemos diversificar, sino también en el ánimo de cómo es que podemos nosotros entender y acercarnos más a estas reuniones, importantes reuniones. Ya no va a ser evidentemente presencial, vamos a tener una reunión por medios digitales, en videoconferencias. De cualquier manera, los resultados pues son resultados muy importantes. El TIPAT ha despertado interés de otros países y tenemos entre los otros muchos temas que vamos a trabajar, es qué hacer con los países que no están aún integrados al TIPAT y que tienen interés. Dicho lo anterior, pues en México tendrá pues esta presidencia pro tempore, la celebración de esta reunión del TIPAT, y por eso es que el día de hoy, sábado, y mañana, domingo 2 de agosto, vamos a hablar del TIPAT. El día de hoy nos acompaña, y agradezco su presencia, a César Remis, quien es el jefe de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. César nos ha preparado una presentación en donde conoceremos más de cerca a los países que integran este tratado. Así es que muy bienvenido, César, muchas gracias por tu presencia aquí y te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, secretaria Márquez. Permítame un segundo, yo creo que lo voy a hacer hasta allí parado, nada más. Entonces, perdón. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, secretaria Graciela Márquez. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y poderles presentar, como lo decía la secretaria, información sobre nuestros socios en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT, como se le conoce por sus siglas. Como ya se ha dicho aquí, la política comercial de esta administración tiene también en su centro el libre comercio y los acuerdos comerciales, así como la vinculación o la mayor vinculación con los países del Asia-Pacífico. Hace unas semanas, como ya lo mencionaba la secretaria, bueno, estuve yo aquí presentando el TIPAT, su contenido, las ventajas que ofrece, las principales disposiciones que tiene en temas de sustentabilidad y de inclusión y más específicamente relacionado con las pymes. La semana pasada estuvo la subsecretaria de Comercio Exterior presentando el origen de este acuerdo y por supuesto su relevancia. Hoy creemos que podemos, era bueno presentar, conocer a detalle quiénes son nuestros socios dentro del TIPAT y cómo es nuestra relación en este momento ya a 1 año y medio de funcionamiento. Mañana, como también lo anunciaba la secretaria, estará mi colega Sergio Silva para presentar justamente las oportunidades que derivan de este acuerdo. Entonces, bueno, le damos la siguiente, por favor.
Recordemos algunos puntos así claves de esto. O sea, bueno, el TPAT es un tratado de libre comercio plurilateral firmado entre 11 países, es de nueva generación y los países son de la región de Asia-Pacífico. A saber, bueno, es Australia, es Brunei, es Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, espero que no me haya faltado ninguno. Y bueno, este acuerdo fue firmado en marzo de 2018 y fue puesto en vigor para 6 países en diciembre, el 30 de diciembre de 2018, y luego en enero de 2019 lo ratifica Vietnam, entra en vigor también para ellos, y entonces son 7 países los que lo tenemos ahora en vigor y faltan 4 por ratificar. Es Brunei, los que faltan son Brunei, es Malasia, es Chile y es Perú. Pero bueno, a un año en vigor del acuerdo ya se han celebrado 2 reuniones de la comisión, que como lo adelantaba la secretaria, la comisión se revisa y se asegura la correcta implementación y funcionamiento del acuerdo. Entonces ha habido 2 reuniones, la primera fue en Japón, en Tokio, en enero de 2019, la segunda fue en Nueva Zelanda, en octubre de 2019, y la tercera es la que vamos a tener precisamente el próximo miércoles, 5 de agosto, será a nivel ministerial, presidida por la secretaria Graciela Márquez, presidida por México, y bueno, en la persona de la secretaria Graciela Márquez, participarán los ministros de los 11 países de manera virtual, porque bueno, por la situación que estamos viviendo, pero bueno, será una muy buena ocasión para precisamente estar revisando la implementación del acuerdo. Como lo decía también la secretaria, bueno, será la reunión que tengamos durante nuestra presidencia. El próximo año le toca a Japón, porque se va rotando esta presidencia y bueno, Japón será quien le toque coordinar los trabajos de esta comisión. La que sigue, por favor, ¿no? Bueno, el acuerdo, como se decía, el TPAT nos vincula con la región de mayor dinamismo del mundo. Pero bueno, además de su gran dinamismo, como ustedes verán, el TPAT agrupa países que tienen una población de 506 millones de habitantes, que es el 6.7% de la población mundial. Genera el 13% también del Producto Interno Bruto del mundo, 15% del comercio total, también a nivel mundial, y capta 14% de la inversión extranjera directa. En el caso de México, además, representa 6 nuevos mercados con los que no contábamos acceso preferencial. La que sigue, por favor. Y bueno, además de las oportunidades que representa, y de todos modos ya TPAT ya tiene un peso, y bueno, ya tiene un peso dentro del comercio de México. Estamos hablando de que para México, los países del TPAT ya captan, digamos, 5.2 de las exportaciones de nuestro país. Importamos de estos países 11%, bueno, 10.9% de nuestras importaciones, y es el 8.1% del comercio total de nuestro país. Además, muy importante, tenemos 76,000 millones de dólares de inversión acumulada de los países TPAT en nuestro país, y son más de 7,000 empresas de las que están establecidas con capital que proveniente de esos países. Eso es 13% del total de la inversión extranjera que recibe México. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, voy a ir ahorita presentando para cada país datos significativos sobre su economía, y también en una segunda lámina ya lo que tiene que ver con la relación bilateral ya ahora como socios del TPAT. Eso lo va a hacer para cada uno de los países. Entonces, bueno, empezando por Australia. Australia ya es un socio que ofrece, bueno, mucho potencial para el comercio y la inversión bajo el TPAT. El año pasado creció 1.9%, o sea, en 2019 tiene una población de 25 millones de habitantes. Su comercio, bueno, exportaciones de 272,000 millones de dólares e importaciones de 226,000. Como ustedes verán, bueno, su principal socio comercial es China, tanto para importaciones como para exportaciones, y bueno, en el caso de sus exportaciones van principalmente a Japón, Corea y Reino Unido, y sus importaciones provienen de Estados Unidos, Japón y Tailandia. Australia tiene un sector agrícola y minero muy importante, y bueno, son sus principales sectores de exportación. Su sector servicios contribuye en 70% del PIB.
México es ya su principal socio en América Latina, su principal socio comercial, y bueno, y coincidimos, además trabajamos juntos porque coincidimos en foros internacionales y organismos internacionales como son el G20, en APEC, coincidimos en la OCDE, en la Organización Mundial del Comercio y por supuesto en el MICTA. Además, Australia está participando en un proceso de negociación para convertirse en Estado asociado de la Alianza del Pacífico, junto con Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. La que sigue, por favor. En el caso del comercio bilateral, pues bueno, tenemos ya un comercio de 1.358 millones de dólares, una inversión extranjera muy importante ya acumulada de 4.500 millones de dólares en nuestro país, con 264 empresas con capital de ese país en México. Los principales productos que comerciamos, bueno, están los automóviles, las computadoras, los teléfonos, la cerveza, y importamos minerales, productos químicos, y carnes de las especies ovina y caprina y huyas. Otros productos que si bien no figuran dentro de los principales, pero que creemos que el TIPAD pudiera ayudarles a mejorar su posicionamiento dentro del mercado, bueno, de ambos mercados, porque bueno, en el caso de nuestras exportaciones estamos hablando de artículos de higiene personal o por ejemplo los generadores eléctricos, que ya los estamos comerciando, pero les digo, no son los principales, y las navajas y máquinas de afeitar, y en el caso de las importaciones que podríamos traernos de Australia, bueno, los vinos, que es un producto emblemático de ese país también, el trigo y los cereales y además el aluminio. Brunei, bueno, Brunei es un país pequeño en territorio, pequeño en población, 430,000 habitantes, sin embargo, bueno, un país interesante que ofrece oportunidades para una posible integración regional, además de que, bueno, este país importa el 60% del consumo de sus alimentos. Tenemos que, bueno, crece al 3.9% el año pasado y, bueno, exportaciones de 7,000 millones y importaciones de 5,000 millones. Importa principalmente hidrocarburos que representan más del 50% de su PIB. Es el cuarto mayor productor de petróleo del sudeste de Asia y noveno mayor exportador de gas licuado del mundo. Es una de las 21 economías pertenecientes de APEC y también es miembro de OMC, al igual que México, y bueno, tiene un acuerdo suscrito con Japón. Ahí están sus socios comerciales, ellos, bueno, principalmente exportan a Japón, Singapur, Australia y Malasia, y importan de China, Singapur, Malasia y Estados Unidos. En lo que se refiere a la relación bilateral, bueno, nuestro comercio es modesto aún, estamos hablando de 8.4 millones de dólares, casi 8.5 millones de dólares. Principalmente exportamos, entre los productos principales que les exportamos están los automóviles, las maquinarias, las computadoras, y les importamos circuitos electrónicos, las camisetas, accesorios para máquinas y aparatos de oficina, circuitos impresos, y al igual que lo identificamos con Australia, bueno, tenemos otros productos que ya se están comerciando que pudieran verse beneficiados a raíz del TIPAD. En nuestro caso, o sea, más exportaciones de televisores, artículos de grifería o cerraduras, y quizás más importaciones en textiles, en partes para telefonía y calzado. Canadá, bueno, Canadá es un socio ya muy importante para México, crece al 1.7% del PIB, 37 millones de habitantes, un comercio, la verdad, muy importante, 446,000 millones de dólares, y bueno, sus principales socios ahí, como podrán ver, somos el tercer proveedor de Canadá ya, y bueno, y más importante aún, tenemos muy importantes cadenas de valor, o sea, integración productiva ya, que además incluye a los Estados Unidos en el comercio con Canadá. Bueno, tienen un sector industrial muy importante y aeronáutico, que son sus principales productos de exportación, constituye el sector industrial 23% del PIB, de su PIB, y bueno, cuentan con TLCs con México y Estados Unidos, claramente el TEMEC, que entró en vigor y que mencionaba el mes pasado, el 1 de julio, y que menciona la secretaria, y bueno, tienen además acuerdos con Corea, con Colombia, con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio, y Israel, Perú y Chile.
Además, bueno, con México tenemos también, trabajamos en foros multilaterales y organismos, también G20, estamos en APEC, estamos en OMC y en la OCDE. Y bueno, Canadá, como lo mencionaba también hace un rato, también forma parte de este primer grupo de países que están negociando para ser parte como estados asociados de la Alianza del Pacífico. Sí. Bueno, en lo que se refiere a nuestro comercio bilateral, Canadá es ya nuestro principal, es nuestro tercer inversionista en el país. Tienen inversiones por 41.482 millones de dólares, es el 7% de la inversión extranjera directa que ha recibido el país, más de 4.000 empresas con inversión canadiense en México y bueno, un comercio ya de 24.000 millones de dólares. Los productos que exportamos de México para allá están los automóviles, los motores de gasolina, las autopartes, los tractores y los teléfonos, y también entre los principales que les importamos están las autopartes, las semillas de colza, el gas de petróleo, el aluminio en bruto y la carne de puerco. Otros productos que pudieran verse beneficiados por el acceso, digamos, mejorado en TIPAD, está el aguacate, los refrigeradores, equipo alumbrado y calentadores de agua, en el caso de nuestras exportaciones, y bueno, los polímeros, el trigo y la malta, en el caso de las importaciones provenientes de Canadá hacia México. Gracias. Chile, bueno, este es un socio que ya teníamos con Chile. Teníamos un acuerdo desde 1998, un TLC, pero bueno, Chile es un país que creció el año pasado al 1.1%, casi 19 millones de habitantes, con exportaciones de 69.000 millones de dólares, de hecho una balanza bastante equilibrada. Y bueno, y como pueden ver, bueno, su principal socio es China y Estados Unidos después, y en el caso de exportaciones van hacia Japón y hacia Corea principalmente, y provienen también de Brasil y de Argentina después de estos dos países. Sus principales productos de exportación son el cobre, la celulosa, los químicos, las uvas y el salmón. Chile es uno de los países más abiertos del mundo, tienen 29 tratados de libre comercio y y abarcan como 65 países, esos 29 acuerdos y además, bueno, con México somos miembros de la Alianza del Pacífico, miembros fundadores y también estamos como miembros en APEC, en la OMC y en la OCDE. Sí. En lo que tiene que ver con lo bilateral, como les decía, ya es una relación, la verdad, bastante consolidada. Ya tenemos un comercio de 3.186 millones de dólares, una inversión extranjera, la verdad, bastante importante, de 975 millones de dólares acumulada en México, con más de 600, casi 700 empresas, y pues bueno, con productos ya exportados, o sea, de México para allá, con muy consolidados, como son los televisores, los automóviles y los camiones para transporte de mercancías, la cerveza, y de importación, pues bueno, tenemos el cobre, los filetes de pescado, principalmente el salmón, que como les decía, es de sus principales productos de exportación, tenemos abonos minerales y químicos con elementos fertilizantes y frutas en conserva. Y como lo hemos hecho, otros productos que pudieran, bueno, mejorar su posicionamiento también a raíz del TIPAD, tenemos identificados en nuestro caso para exportaciones los champúes, los medicamentos, los refrigeradores, los tractores y algunos como importaciones, pues bueno, las maderas aserradas, el vino, que también es muy emblemático ya de Chile, las uvas que también son potencia y los duraznos, ¿no? Pero, bueno, y se me olvidó decir, Chile es ya nuestro tercer socio comercial en América Latina, de México. Entonces, bueno, Japón también es un socio que ya tenemos un acuerdo desde 2005, y pues bueno, Japón creció el 0.7% en 2019, tiene una población bastante grande, parecida a la de México, 126.5 millones de habitantes, un comercio también muy importante de 705.000 millones en exportaciones y más o menos importaciones por 720.000 millones de dólares. Allá están sus principales socios, o sea, ellos exportan principalmente a los Estados Unidos, a China, a Corea y a Taiwán, e importan de China, Estados Unidos, Australia, República de Corea.
Su industria alimentaria, el comercio, sector financiero y de seguros son los principales sectores de inversión. Ellos tienen un sector muy importante de servicios que contribuye 69% del PIB, y también el sector industrial con 30% de ese PIB, y el agropecuario 1%. Es uno de los más grandes productores de productos pesqueros del mundo y es el tercer productor mundial de automóviles. Bueno, tiene acuerdos con TLCs con México, como ya lo mencionaba, desde 2005 tiene con Chile, con Perú, con Singapur y bueno, Tailandia, Australia y la Unión Europea, y también son miembros de G20, de APEC, de la OCDE y de la OMC, en los que coincidimos México y Japón. En lo que tiene que ver con lo bilateral, bueno, también tenemos ya un comercio muy importante de 22,000 millones de dólares, una inversión de 27,000 millones de dólares, que ya es el 4.6% de la inversión extranjera directa, con más de 1.263 empresas con capital japonés establecidas en nuestro país. Los principales productos exportados de México para allá está la carne de cerdo, los automóviles, las autopartes, los minerales de cobre y radioreproductores, y como importados tenemos los autopartes, automóviles, motores y generadores eléctricos, circuitos electrónicos y condensadores eléctricos fijos. Otros productos que hemos identificado, porque de hecho el TIPAD mejoró sustancialmente el acceso en muchos productos, sobre todo agrícolas, con referencia a lo que teníamos en el TLC bilateral. Entonces, bueno, otros productos que ya están exportándose, insisto, comerciándose, pero que pudieran mejorar gracias al TIPAD, están el aguacate, el aceite de petróleo, la sal y plátano con respecto a nuestras exportaciones, y productos que pudiéramos traernos de Japón, como los laminados, transformadores eléctricos, neumáticos y turbinas. Malasia es uno de los nuevos socios que tenemos gracias al TIPAD. Creció 4.3% el año pasado, son casi 32 millones de habitantes. Sus exportaciones son de 238,000, importaciones de 204,000 millones de dólares. Y bueno, tienen un sector de servicios que contribuye con el 53% del PIB, un sector industrial de 37% que contribuye con el 37% y la agricultura con menos del 9%. Es el segundo productor mundial de aceite de palma. Y bueno, un dato importante, México ya es el segundo socio comercial en América Latina, solo después de Brasil, de Malasia. Cuenta con tratados de libre comercio suscritos con Australia, Corea, la Asociación Europea de Libre Comercio y Chile, y bueno, y somos miembros de APEC, también de OMC y de APEC y de OMC, no, creo que sea un error ahí, esa es la que sigue. Y bueno, en lo que tiene que ver con lo bilateral, tenemos un comercio ya de 11,000, casi 12,000 millones de dólares, una inversión extranjera directa en Malasia de 308 millones de dólares y 39 empresas con inversión extranjera. Los principales productos comerciados en nuestro comercio están como en exportación los teléfonos, los automóviles, los circuitos electrónicos, computadoras y los micrófonos, y como los importados circuitos electrónicos, teléfonos, dispositivos semiconductores, computadoras y accesorios para oficina y aparatos de oficina. Los otros productos como que hemos identificado, bueno, claramente como importaciones, los aceites de palma y los productos de caucho, electrodos y acumuladores eléctricos, mientras que nuestras exportaciones se pudieran a lo mejor posicionar mejor productos químicos, los transformadores eléctricos, los conductores de electricidad y las bombas de aire y vacío. Sí. Nueva Zelanda también es otro nuevo socio bajo el TIPAD. Este es un socio que también presenta importantes oportunidades. Son 5 millones de habitantes, pero bueno, con un comercio importante de 40,000 millones en exportaciones. Sus principales socios, como ustedes ven ahí, sí hay una perfecta correspondencia tanto en importaciones como en exportaciones. Es China, Australia, Estados Unidos y Japón en ese orden. Bueno, el sector de servicios contribuye en 71% del PIB a la economía de Nueva Zelanda, el industrial 21.5% y el agropecuario 6%. Es uno de los principales productores
de lácteos y el octavo mayor productor de leche en el mundo. México es el principal socio en América Latina ya de Nueva Zelanda y bueno, Nueva Zelanda tiene acuerdos suscritos con Corea, con China, con Tailandia, con Singapur y Malasia. Está en un proceso también ellos, como ya lo había mencionado, están en el proceso de incorporación como estados asociados a la Alianza del Pacífico, junto con Canadá, Singapur y Australia. Y bueno, somos miembros también en varios foros, incluyendo APEC, OMC y la OCDE. En cuanto al comercio bilateral, bueno, tenemos un comercio ya de 539 millones de dólares, la inversión extranjera directa acumulada de Nueva Zelanda en México es también de 510 millones de dólares, hay 86 empresas registradas con capital de Nueva Zelanda en nuestro país, y bueno, los principales productos exportados en el comercio bilateral de México para allá son los automóviles, la cerveza, los teléfonos, los yates, los camiones para transporte de mercancía, y entre los importados está primeramente la mantequilla, como decía, los lácteos, las caseínas, quesos y requesón, aparatos de masajes y respiratorios de reanimación, y bueno, y carne de la especie ovina o caprina. Los otros productos que pudieran verse beneficiados en su posicionamiento gracias al TIPAT están el plátano, las preparaciones de higiene bucal, dispositivos de cristal líquido y café para nuestras exportaciones, y de ellos también, bueno, vinos de uva, los vinos que también son importantes productores y con renombre, kiwi, esta fruta que también es muy emblemática de ese país, cosméticos y artículos de papel. Perú también es un socio ya de larga data para México, pero bueno, 2.2% creció en 2019, tiene una población de 32.5 millones de habitantes, su balanza comercial, bueno, sus exportaciones están en 46,000 millones de dólares, y pues bueno, ahí pueden ver. Muchas gracias, César, la interrupción de las 6:30, y además agradezco siempre al atento camarógrafo que cuando se me pasa nos recuerda el homenaje que rendimos a los trabajadores de la salud por su esfuerzo, profesionalismo y compromiso en el cuidado de los enfermos de COVID-19. Sabemos que ellos dejan pues a sus familias, dejan sus preocupaciones de lado y atienden a todos los pacientes que están en clínicas y hospitales en toda la República Mexicana. Por eso es que hemos decidido que a las 6 en punto de la tarde todos los días damos un aplauso, esperando que este pequeño homenaje nos recuerde a todos pues lo que están haciendo estos trabajadores de la salud. Así es que vaya pues este homenaje. César, gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, yo también aprovecho para justamente hacer ese reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores del sector salud y pues bueno, el aplauso el homenaje más que merecido. Continúo con la presentación. Bueno, como ustedes verán, los principales socios comerciales de Perú, ya México de hecho figura como el cuarto proveedor de productos hacia Perú. Los principales productos de exportación de Perú son el cobre, la harina de pescado, el oro, el zinc y las uvas. Cuentan con TLC suscritos con México, Chile, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Corea, China. Y bueno, nosotros coincidimos también, o sea, somos miembros los dos de la Alianza del Pacífico, estamos en APEC y estamos en OMC. Sí. En lo que se refiere a la relación bilateral, bueno, también con Perú ya teníamos un acuerdo previo, y nuestro comercio ya pues alcanza casi los 2,000 millones de dólares, el comercio total. Tenemos inversión extranjera directa de 206 millones provenientes de Perú, con 373 empresas registradas con inversión peruana en México. Los productos exportados de aquí, de México hacia el Perú, bueno, los principales son los televisores, después los automóviles, los tractores, las computadoras y los refrigeradores, mientras que los importados, bueno, tenemos minerales de cobre, minerales de zinc, algunos semillas, frutos y esporas para siembra,
aceites de petróleo, uvas frescas o secas y pasas. Entre otros productos que también pudieran mejorar su posicionamiento gracias al TIPAT, bueno, se encuentran en los champús también de nuestras exportaciones, los medicamentos, polímeros y barras de hierro, mientras que para las importaciones la pimienta, las playeras y camisas, la madera cerrada y los moluscos. Singapur, también un socio nuevo gracias al TIPAT, de México, creció al 0.7% en 2019, una población de 5.7 millones, tienen una balanza comercial de sus exportaciones son de 390,000 millones de dólares, y mientras que tienen al mundo, importaciones de 359,000 millones. El sector servicios contribuye al 72% del PIB, tienen sectores muy sólidos y su economía, que son sustentos de su economía en electrónica, petroquímicos, comercio y el sector servicios. Tienen tratados de libre comercio suscritos con Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, y están, como ya también lo mencionaba, y en el caso de Singapur de Nueva Zelanda, Australia y Canadá, están en un proceso de negociación para ser estados asociados de la Alianza del Pacífico, son miembros de OMC y de APEC. Y bueno, ahí están sus principales socios comerciales, China, por mucho el principal, y bueno, en el caso de sus exportaciones van a Hong Kong, Malasia y Estados Unidos, mientras que sus importaciones vienen después de China, de Estados Unidos, Taiwán y de Japón. Bueno, la relación comercial con Singapur, bueno, ya alcanza los 2.500 millones de dólares. También tenemos una inversión ya muy importante de 904 millones de dólares acumulada desde el 99 a marzo de este año. 219 empresas con inversión de ese país en México, y bueno, los principales productos exportados de aquí para allá son aceites de petróleos, computadoras, teléfonos, circuitos electrónicos, turbinas de gas, y mientras que los importados están los semiconductores, circuitos electrónicos, computadoras, aceites de petróleo y dispositivos para almacenamiento de datos. Otros productos que pudieran mejorar su posicionamiento, como lo hemos mencionado, bueno, las preparaciones de higiene bucal, la carne de cerdo, los muebles en el caso de nuestras exportaciones, y en el caso de ellos, bueno, los semiconductores, que si bien ya figuran también arriba, pero bueno, las pilas y baterías, insumos médicos y dispositivos de cristal líquido. Y bueno, finalmente Vietnam. Vietnam también es un nuevo socio gracias al TIPAT. Es un país muy interesante que ofrece oportunidades muy interesantes. Tiene una población grande de 96.4 millones de habitantes, creció el año pasado al 7%, exportaciones de 258,000 millones de dólares, importaciones de 265,000 millones de dólares de todo el mundo, un sector agrícola que representa el 15%, industrial el 34% y bueno, servicios el 51%. Se centra su economía en productos agropecuarios, arroz y especias, en textiles, en calzados y servicios como turismo y telecomunicaciones. Tienen tratados de libre comercio suscritos con Japón, Corea, Unión Europea y Chile. Y bueno, ahí debería decir Vietnam, pero bueno, somos miembros de OMC y de APEC. Y bueno, los principales socios para sus exportaciones son Estados Unidos, China, Japón y Corea en ese orden. Y sus importaciones vienen principalmente de China, de Corea, de Japón y de los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, y lo que tiene igual que ver con lo bilateral, bueno, estamos ya comerciando 6.275 millones de dólares, hay 260 millones de dólares de inversión, 5 empresas con inversión de Vietnam en México, ya registradas en México, y bueno, los principales productos que les exportamos: cobre refinado, algodón sin cardar ni peinar, cueros y pieles, curtidos de bovino, automóviles y teléfonos, mientras que los importados están los circuitos electrónicos, teléfonos, dispositivos de cristal líquido, calzado y partes para grabadores y emisores de televisión. De igual forma, bueno, tenemos que las máquinas y navajas de afeitar, los colorantes orgánicos e inorgánicos y los laminados de acero inoxidable pudieran ser productos que se pudieran beneficiar de este mayor acceso preferencial a Vietnam, y mientras que las manufacturas de plástico, las especias, el caucho pudieran ser los productos que Vietnam pudiera incrementar su posicionamiento en México. Y bueno, yo con esto creo que, sí, con esto termino. Yo les agradezco muchísimo
La atención, como verán, bueno, el TIPAD tiene apenas 1 año y medio, pero ofrece muchísimo potencial para incrementar nuestro comercio y la inversión, y creemos que puede tener importantes beneficios, sobre todo para las pymes. Entonces, pues bueno, seguiremos trabajando para su correcta implementación y que podamos aprovecharlo de la mejor manera. Quedo atento aquí para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, César. Como ven, pues la muy ordenada presentación de César nos permite ver y comparar qué tiene que ofrecernos este tratado, el TIPAD, que por mucho tiempo lo conocimos por sus siglas en inglés, el CPTPP o el TPP-11, del cual nos habló, digamos, la transición que se dio, nos habló aquí Luz María de la Mora la semana pasada. Como les decía, el TIPAD nos ofrece, por una parte, profundizar relaciones comerciales con socios con los que ya teníamos tratado, pero también nos abre condiciones preferenciales de acceso con países que no teníamos tratado comercial y que probablemente iba a ser complicado hacer un tratado bilateral. Y entonces el TIPAD nos abre estos nuevos socios comerciales. Vean ustedes cómo en estos mercados ya hemos ido incursionando, hay exportaciones, hay un flujo, probablemente pequeño por el momento, pero con un enorme potencial de crecimiento. Y considerar otro aspecto, que no solamente es el intercambio comercial, sino también aparejado con los tratados comerciales y más con estos tratados de segunda generación, viene aparejado un tema de exportación, de inversiones. Y las inversiones van a ser importantes porque no solamente, y es también un aspecto que no solemos enfatizar suficiente, son las inversiones de esos países a México que vienen probablemente a completar alguna cadena global de valor, vienen a buscar también oportunidades de ampliación, de búsqueda de algún sector en particular, pero también inversionistas mexicanos incursionan en estos mercados. Tenemos ya inversionistas de México que están con presencia en estos mercados y por eso también estos tratados comerciales y en particular el TIPAD pues nos ofrecen que la llegada de inversionistas mexicanos a estos países esté protegida por las reglas que ofrece el TIPAD a los inversionistas. Yo quiero dejar aquí la conversación para responder las preguntas que pudieran tener los compañeros de la prensa que nos acompañan aquí en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, secretaria. Soy Oscar Sosa, de Enlace Digital. La pregunta sería en torno a cuáles son los retos y dificultades que ha tenido usted para la preparación para presidir la reunión del TIPAD que se aproxima en México. Bueno, el principal fue primero decidir que íbamos a mover de presencial a digital la reunión. Pues desde el año pasado empezamos a hacer los primeros contactos, a tener ya la claridad de cómo iba a ser la reunión y en el momento en el que llegó la enfermedad, recordemos, esta enfermedad del COVID-19 ha llegado por olas, ¿no? Llegó a China, llegó a Europa, llegó a Estados Unidos y llegó después a México y América Latina. Entonces, digamos, estas oleadas de la enfermedad no nos permitían planear con claridad. Y luego había pronósticos de que se iban a abrir ya las fronteras, el tránsito iba a ser más fluido y nadie pensaba en marzo que el 1 de agosto íbamos a estar todavía con restricciones serias, no en México, en el mundo. Hoy los mexicanos no pueden volar a Europa porque hay restricciones y solamente son aquellos ciudadanos con residencia
que pueden llegar a Europa. Entonces, pero en el 1 de agosto, a fines de febrero, en marzo, no teníamos nosotros esa claridad. Entonces tuvimos que tomar la decisión de hacerlo digital y comunicarlo así a los participantes. Afortunadamente, nos acompaña, digamos, en esta presidencia pro tempore, Japón como tiene la vicepresidencia, ¿verdad? La vicepresidencia. Esto quiere decir que Japón va a ser el presidente pro tempore el próximo año también. Y afortunadamente Japón, pues es un país que tiene excelentes relaciones con todos los. Nosotros también tenemos excelentes relaciones, pero tienen relaciones cercanas con buena parte del bloque asiático del TIPAD y ello facilitó mucho la relación. Hemos estado en conversaciones, tuvimos una conversación en mayo o en junio. De hecho, sí, y además en marzo había sido. En marzo, tuve una conversación en marzo, en mayo, y esta semana, el martes o miércoles, tuve otra conversación con el ministro Nishimura. Y ha sido de gran ayuda. Entonces, digamos, hemos enfrentado presidencia y vicepresidencia juntos el reto de moverlo. Y el otro gran reto es los países interesados en ingresar al TIPAD. Aquí, y lo sintetizo ya muy rápidamente, tenemos que del grupo original todavía nos faltan 4 países de hacer todos sus ajustes internos para incorporarse. Entonces, digamos, de los 11 tenemos 7 ya en el acuerdo, con el acuerdo en marcha, y faltan que hagan ajustes internos como los que nosotros hicimos para el TEMEC, para que se puedan integrar, porque negociamos con ellos. Y al mismo tiempo ya tenemos una lista importante de países que quieren ingresar al TIPAD, Tailandia entre ellos, por ejemplo, pero también de manera importante el Reino Unido. El Reino Unido si quiere sumar a TIPAD, entonces tenemos que definir, y va a ser uno de los temas importantes, tenemos que definir las reglas de ingreso, de adhesión de nuevos miembros a un tratado que es muy joven. Eso no suele pasar, y de ahí la potencialidad del TIPAD. Tenemos año y medio con el tratado y ya tenemos una lista de países interesados en sumarse al tratado. Entonces, ese es otro tema importante que tenemos que tomar una definición importante. Hemos estado hablando, y sobre todo los equipos técnicos encabezados por César Remis, pues ellos han estado trabajando. Justo al entrar hablábamos, todos los días están preparando la agenda, todos los acuerdos para llegar preparados a la reunión del miércoles. Estamos listos, y pues les estaremos dando los reportes aquí de los acuerdos que alcanzamos en la reunión ministerial. Gracias, Héctor. Sí, Daniela, por favor. Perdón, Óscar. Te llamé. Gracias. Héctor. Yo quisiera saber cuáles son los puntos más, centrales de la reunión, las cosas que podrían dificultar o hacer avanzar, favorablemente para nosotros en la reunión. ¿Cuáles son los puntos como más importantes a discutir? O que nos podrían atorar a nosotros. Y después, en este ambiente que hay en el mundo de todos los países con recesiones o con decrecimientos importantes, ¿qué es lo que podemos esperar en el, pues no este año, pero en el mediano plazo, en el corto plazo, en lo más corto que se pueda, de este tratado? César, sí, si quieres sí, complementar. Muchas gracias, secretaria, y bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría, la comisión, al final de cuentas, como lo habíamos mencionado, lo que hace es revisar que el acuerdo sea implementado correctamente y que su funcionamiento sea el correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es revisarlo. Están sesionando en estos días, como ya lo decía la secretaria, estamos sesionando todos los días prácticamente desde hace 15 días, porque tenemos 15 comités que están sesionando. Porque además, bueno, para la correcta implementación del acuerdo hay comités que se debían activar en el segundo año.
o sea, se van cumpliendo los acuerdos como fue, o sea, se va implementando el acuerdo como fue, ahora sí que negociado, y entonces, bueno, los comités que tienen que sesionar, sesionan, ¿no? Los que tienen que sesionar anualmente, bueno, están sesionando. Para esta comisión son 15 comités los que han estado sesionando, además de el lunes habrá también un foro público sobre medio ambiente, también virtual, por la situación que es, ¿no? Y además un poquito se puede decir a deshoras, porque ahora sí tenemos que trabajar con países que están 17 horas adelante del horario de México, y países que están solo a 12, ¿no? A 12, pero bueno, en fin, con las dificultades logísticas que también crea este funcionamiento virtual, ¿no? Pero bueno, las discusiones también, o sea, que tendrán los ministros, como ya lo decía la secretaria, bueno, tienen que ver con las nuevas ratificaciones, tienen que ver también con la accesión, el interés que ha suscitado, o bueno, que ha despertado un acuerdo que tiene disciplinas muy modernas, un grado de ambición muy, muy importante que despierta interés en países como el Reino Unido. Entonces, en fin, discutirán eso. Claramente estamos en una situación muy particular en cuanto al sistema multilateral del comercio, tendrá que discutirse eso, y bueno, la pandemia, ni se diga más, ¿no? O sea, el impacto que está teniendo en las economías de los países miembros y de todo el mundo en general, pues bueno, será discutido también por los ministros a un nivel de detalle. Pero bueno, eso es básicamente lo que pudiera adelantar por el momento. Sí, y tenemos también, he acordado con el ministro Nishimura una declaración sobre COVID-19 y la importancia de la cooperación internacional para los temas de la enfermedad, abasto de medicamentos, de dispositivos médicos, etcétera, y la formación de un comité de economía digital que propuso Japón y que estamos trabajando con ellos, no con ellos, sino con todos los miembros. Y esto es un poco, lo de las declaraciones sobre COVID-19, pues ha estado pasando en todas las reuniones multilaterales a las que asistimos, ¿no? En G20 se hacen declaraciones y básicamente lo que yo estoy viendo es un interés en generar consensos para decir qué necesitamos hacer como planeta para enfrentar retos globales. No todos los retos que enfrentan las economías y los países son globales, pero COVID demostró que sí y que necesitamos actuar con oportunidad, es decir, probablemente haber tomado medidas anticipadas cuando estaba ocurriendo en China, fortalecer los organismos multilaterales como puede ser la Organización Mundial de la Salud y la propia Organización Mundial de Comercio. Entonces, estas declaraciones, aun cuando pueden parecer declaraciones vacías, en realidad están construyendo un consenso, ¿no? Lentamente probablemente, pero un consenso para fortalecer instituciones que han sido debilitadas con el tiempo y que hoy sabemos que son muy importantes, como Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial del Comercio. Pero el otro tema importante es el Comité de Economía Digital. Todas las economías nos enfrentamos nos dimos cuenta de la importancia de los medios digitales para curar la salud, para seguir en sistemas escolares, para el comercio digital, y no es México. Este aceleramiento que hemos tenido con el auge del comercio digital, el auge de las plataformas, no es peculiar a México. Ha ocurrido en todo el mundo y también necesitamos actuar. Y a mí me gusta mucho la declaración que propuso Japón de cómo trabajar el comité, porque habla de economía digital y no solamente de lo digital, que es un poco más de lo de tecnólogos, sino que ya este es un tema de economía, es un tema de cómo lo vamos a regular, qué vamos a hacer con los datos, cómo vamos a promover que esta economía digital se haga de manera ordenada, que contribuya a disminuir desigualdades, que contribuya a efectivamente resolver problemas. Entonces, estos son los temas, los retos. Yo diría que México gana mucho estando en el TIPAD. México gana en un momento donde las respuestas proteccionistas
frente a la enfermedad podrían ser: cerrémonos, protejamos empleos. México sigue insistiendo en los foros y en sus acuerdos comerciales que vale la pena mantener el comercio abierto, mantener los flujos lo más fluidos posibles para evitar desabasto, para tener mejores precios, mejores productos y sobre todo para tener, pues, sacar oportunidades para nuestra plataforma petrolera. Entonces, creo que vamos a tener una muy buena reunión con TIPAT el 5 de agosto y aquí les informamos la próxima semana. Por lo pronto hemos llegado al final de la conferencia. Les agradecemos a todos su presencia y les esperamos mañana para hablar de las oportunidades ya concretas de México en el mercado del TIPAT. Nos acompañará el doctor Sergio Silva Castañeda. Hasta entonces y por lo pronto, pues muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.